Hoy quiero hablar acerca de un tema que quizás es muy común, pero nosotros no lo hemos visto. El tema se llama el anticristo. Y yo creo que quizás más de alguno ya se ha encontrado enfrentándose con este tema. ¿Sí? ¿Por qué? Porque simplemente los últimos días que estamos pasando, creemos que son los últimos días, así lo dice la Escritura, por las señales que hay, por todo lo que estamos viendo, por todas las cosas que ustedes pueden darse cuenta, todos los trastornos que ha habido, por ejemplo, en los niños, que los niños están naciendo y algunos están pensando o sintiendo que no son eh, del género con el que nacieron, que son otra cosa. Todas esas cosas es parte de la última trama que el enemigo va a hacer. Y es importante que nosotros estemos enterados de lo último que está sucediendo, ¿verdad? Y hacer ahora sí que un encuentro con la palabra, tener una revelación de la palabra, porque aquí está toda la palabra, es la revelación de Dios, ¿verdad? De hecho, la última revelación es el libro de Apocalipsis, pero toda la palabra en sí es la revelación de Dios. Él se revela a nosotros, nos da a conocer las cosas que van a pasar para que nosotros estemos apercibidos. No es para que tengamos miedo, al contrario, es para que tengamos la certeza de que Él ha planeado algo para nosotros, algo bueno para nosotros. Lo que decimos cada vez que nos reunimos: yo sé los planes que tienes para mí, planes de bienestar y no de calamidad, pensamientos de paz y no de mal, para darme un futuro. Él tiene un futuro para nosotros. Entonces, todos los que estamos en Cristo tenemos un futuro, pero hay un enemigo común que quiere desviarnos de la atención, ¿sí? Y ese enemigo común ha venido operando desde hace mucho tiempo, pero en el último tiempo va a tomar una fuerza tremenda. Y nosotros tenemos que estar conscientes de eso y ver lo que está sucediendo realmente en el mundo, lo que está sucediendo en nuestra nación, lo que está sucediendo en nuestro estado y en nuestro pueblo, al fin. Porque pues, antes para nosotros era como que, bueno, pues aquí las cosas no están tan mal. Allá en las grandes ciudades hay mucha perversión, pero empiezas a ver, y bueno, pues ya está pasando también aquí a nivel local. Ya alguien en la colonia está viviendo de una manera muy desordenada. Ya nos enteramos, creo, que hay una iglesia satánica. En fin, hay muchas cosas que nos está diciendo que aquello que antes veíamos muy lejos, ahora resulta que está pasando aquí cerca de nosotros, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace eso? Pues nos debe mantener alerta y nos debe tener en una posición en la que los tiempos se van acercando, ¿verdad? Se van acercando. Nuestros hijos en las escuelas, o los hijos suyos, los nuestros ya terminaron sus escuelas, pero van a darse cuenta que hay más presión, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no tienen problema, o sea, hay un problema si los niños en la escuela quisieran leer la Biblia. No hay problema si quieren levantarle un altar al Día de los Muertos. Para eso no, esos le van a aplaudir. Pero si se trata de hacer una oración o de leer una porción de la Escritura, van a decir, no, eso no se puede hacer. Nada más con eso, ustedes se cuenta. Porque eso ya está, ya lo estamos viviendo, ¿verdad? No tenemos esa libertad. En Estados Unidos estaban impulsando otra vez el que la Biblia se lea en las escuelas. Pero es algo que quitaron. Alguien empezó con una iniciativa, ¿por qué van a leer la Biblia? ¿Y por qué lo logró y la quitaron la Biblia de las escuelas? Entonces, ¿por qué si la permiten en las cárceles y no la permiten en la escuela? Si la permitieran en la escuela, pues habría menos gente ahí en las cárceles, ¿verdad? Entonces a lo que voy es esto, o lo que le trato de comunicar es esto, que los tiempos se están precipitando
de manera muy fuerte y nos vamos a encontrar con cosas que dices tú, yo pensé que eso era algo en otro lado, ¿no? También aquí está pasando, está sucediendo. Y eso tiene que ver con el espíritu del anticristo. Y de eso es de lo que yo le quiero hablar. Más que nada, no para que usted tenga temor, sino para que usted tenga el conocimiento, ¿sí? Porque creo yo que es algo muy sutil que se va metiendo muy suavecito, ¿no? Desde, sí, pues ahí siempre estás en la iglesia y ya, pues ¿qué es tanta iglesia, verdad? Pues ahí vas el jueves y vas el domingo y vas a la reunión, pues, o sea, no sean fanáticos, ¿verdad? Pues no necesitan tanto. Eso es algo muy sutil que va a ir en aumento. De repente usted dice algo y usted dice, bueno, la palabra de Dios dice eso. Sí, ya vas a salir luego con la Biblia, ¿verdad? La gente le molesta. Yo tuve un encuentro así con una persona que me dijo, ¿sabes qué? Mira, tú, tu Dios y yo lo mío, ¿verdad? Entonces tu Biblia y yo, así como yo quiero creer, no quiero que me vuelvas a hablar de eso, nada. Bueno, pues si tú no quieres que te hable, no te voy a hablar. Pero era una postura. Entonces, esa es la postura del anticristo, en donde esa postura rechaza todo lo que tiene que ver con Jesús. ¿Sí? Y esa palabra anticristo, ahorita vamos a ver un poquito más de eso, qué dice la Biblia, no solamente qué pienso yo, sino qué es lo que dice la Biblia, ¿verdad? Entonces, pero si ustedes se fijan, ese movimiento, porque se puede mencionar así como un movimiento mundial, se opone a todo lo bueno, a todo lo recto, a todo lo puro, a todo lo santo, se va en contra de todo eso. Si usted quiere comportarse así, va a encontrar oposición. Dice la palabra de Dios, si alguno de vosotros quiere vivir piadosamente, padecerá persecución. O sea, el andar bien va a tener un costo. La gente le va a señalar, ¿verdad? Y quizás nos van a decir intolerantes, fanáticos y ¿cómo se llama? Calificativos de ese tipo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no corremos con esa forma de pensamiento. Esa forma de pensamiento está reprobada. Todo lo que tiene que ver con el anticristo es una oposición abierta a Jesús. Anticristo, la palabra Cristo viene de la palabra Mesías, ¿sí? Entonces, un anticristo es un antimesías. Entonces nuestro Señor Jesucristo es el Mesías que había de venir y vino y va a regresar. Ese es punto. Todo lo que se oponga a eso es un anticristo, ¿verdad? Y en 1 Juan capítulo 2, verso 18, quisiera que leyéramos ahí. Ahí se describe principalmente esto que yo le estoy hablando. El apóstol Juan, escribiéndole a la iglesia, les dice esto. 1 Juan 2, 18 al 23, dice, hijitos, ya es el último tiempo. Dígale a su vecino, ya es el último tiempo. ¿Sí? Esto no es broma, esto es en serio. ¿Sí? Y según vosotros oíste que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Dice, no uno, muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Y dice también, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Entonces la obra del anticristo se intensificará al final de los tiempos. Entonces va a ser tan intensa, ¿verdad?
Por eso es que ahorita, por decir algo, todo lo que tenga que ver en contra de Dios, en contra de su pueblo, en contra de la iglesia, se va a magnificar. Por eso usted puede ver todas esas manifestaciones con los grupos, ¿cómo se llama? Pues que van en contra, ¿no? Alguien estaba hablando acerca de los palestinos y todo eso, ¿verdad? Que en realidad no es otra cosa más que un pretexto, ¿verdad? Es un pretexto para oponerse abiertamente a la obra de Dios, a lo que Dios está haciendo, a lo que Dios ha hecho con su pueblo, con Israel, ¿verdad? Entonces, pero vea una cosa que dice, cuando la maldad abunda, la gracia sobreabunda. Entonces hay mucha maldad realmente, pero va a haber un derramamiento de gracia aún mayor. Gracias a Dios por ello. Fíjese que dice la palabra, salieron de nosotros. Entonces, quiere decir que esa persona, esos anticristos, conocen del Evangelio. Quizás se congregaron en alguna iglesia y rechazaron por alguna forma y entonces ahora atacan a la iglesia abiertamente. No es que es gente que ignore el Evangelio, es gente que estuvo adentro y después se salen para atacar la iglesia. Es tremendo eso, porque de repente usted va a decir, yo conozco a alguien que está haciendo eso, que estuvo adentro y se sale y ahora habla mal de la iglesia, ¿sí? Porque se está oponiendo francamente a la obra del Señor, ¿verdad? Y dice, salieron de nosotros, si estoy repitiendo otra vez esa parte, pero no eran de nosotros. O sea, no todos. Quisiéramos que todos, pero no todos. Jesús tenía 12, pero uno no era de ellos. Era falso. Era un falso apóstol que estaba colado con los otros 11 apóstoles. Aparentaban ser 12, pero en realidad eran 11. Y uno era falso. Si lo ve en función de eso, pues es casi un 10%. Entonces hay una oposición y dice, si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero no eran de nosotros. Y se fueron. Y se fueron para volver y atacar lo que estamos haciendo, ¿sí? Entonces, esa palabra, yo quiero que no se le olvide esto, esa palabra anticristo quiere decir anti-Mesías, anti-Dios, anti todo lo que sea de parte de Dios, todo lo que se oponga a eso se le conoce la palabra como un anticristo, un anti-Mesías. Se opone al Padre, se opone al Hijo. Y eso, cuando usted esté en su vida, en su diario vivir, se va a encontrar con gente que se opone. Yo una ocasión estaba en la casa de una persona y estábamos platicando ahí y salió el tema de la obra de Dios, del pueblo hebreo. Y no, el Señor se puso hasta rojo de coraje y dijo, no, esos judíos los aborrezco. Y empezó a hablar ahí. Yo hasta me dije, si no estábamos hablando de eso, ¿verdad? ¿Cómo se está manifestando este hombre así, ¿verdad? Pero era un odio total, ¿verdad? Entonces, porque hay una operación que está sucediendo, ¿verdad? Entonces, esta palabra anticristo tiene dos significados. Una de ellas es en contra. Va en contra de Jesús, va en contra del Mesías, va en contra de la Trinidad, en contra de lo que tiene que ver con Dios. Ese es el primer significado. Y el segundo significado que es en lugar de, ¿sí? Entonces lo que trata el espíritu del anticristo es oponerse a Dios, ir en contra de eso, en contra de Jesús, para después tomar el lugar y decir yo soy. ¿Sí? Tomar el lugar de decir
yo soy el ungido, yo soy el elegido, yo soy Dios mismo. El anticristo va a acabar diciendo, yo soy Dios. Y va a estar buscando ¿qué? Que todos los pueblos, naciones, razas, lenguas lo adoren. Y lo van a adorar. Va a suceder. Ahorita se lo voy a leer. Aquí dice la palabra. Eso va a suceder. Menos aquellos que están inscritos en el libro de la vida. ¿Por qué? Porque todos ellos no van a seguir con esa corriente, ¿verdad? Vamos a ser librados de esa opresión, ¿sí? Entonces, si usted se fija, si quiere hablar de esos temas, si usted quiere hablar de Buda, generalmente nadie se va a poner, qué bueno que pienses de Buda, pero si quieres hablar de Jesucristo, te van a aparecer enemigos, ¿verdad? Si tú quieres hablar de Mahoma, pues la gente que hable de Mahoma, de Alá. Pero si quieres hablar de Dios, la gente se va a poner en contra. ¿Por qué razón? Si tú te preguntas eso. Porque hay toda una estrategia para oponerse a todo lo bueno, a lo correcto, a lo santo. Cuando la gente empieza a buscar a Dios, lo primero que sean los mismos de la casa lo van a atacar. Ya te hiciste hermano, ya te hiciste aleluya, ya esto, ya lo otro. Y a menos que la persona se mantenga firme en sus convicciones, aquello baja, ¿verdad? Siempre va a quedar un resentimiento, pero bueno, llega el momento donde baja. Pero muchas veces lo que está tratando es quitarle y moverle de eso. Es una operación, es una estrategia del diablo, ¿verdad? Tenemos que ser atentos. Dice 1 Juan capítulo 4 versículo 2. Dice así, 2 y 3 dice, en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesús ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesús ha venido en carne, no es de Dios. Todo aquel que no confiesa eso, tú dices, no, yo no sé si realmente Jesús vino. Hay gente que no cree que Jesús vino, ¿sí? O no ve a Jesús como un Mesías. Simplemente pues fue un buen hombre, un filósofo, ¿sí? Un profeta, estuvo hablando, pero no lo ven como el Hijo de Dios. Por eso cuando Pedro le dice a Jesucristo, le dijo, ¿ustedes quién dicen que soy? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y entonces Jesús se voltea y le dice, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. No había forma de tener esa información si no es de arriba, porque esa es una información que solamente los escogidos la van a entender y la van a abrazar, esa verdad, que Cristo es el Hijo de Dios. No toda la gente, a lo mejor para usted sea así, no sé ni de qué está hablando el pastor, porque pues todos queremos a Jesús. Pues sí, porque somos de Él, le pertenecemos. Pero se van a encontrar por mucha gente que no es así y que se van a oponer. Y usted necesita saber esto. Y dice, y todo espíritu que no confiesa que Jesús ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. O sea, iba a venir y aquí está ya. Ya está en operación ese espíritu. ¿Sí? El espíritu del anticristo. El espíritu, o sea, es diferente, vamos a decir, dice la Escritura, que hay muchos anticristos y está el anticristo y está el espíritu del anticristo. Son tres cosas de las que está hablando. ¿Sí? Entonces, una de ellas es los que son anticristos, gente que se levanta y están en la franca oposición, y luego se va a levantar un personaje, así como usted y como yo, se va a levantar y va a tener una posición de gobierno muy fuerte, ¿sí? Y esa va a venir a tener un control. Y el espíritu del anticristo es un mover que va a estar entre las masas, controlando de manera
que la gente no puede, o sea, los hijos de Dios van a decir, pero ¿cómo es posible que todos crean eso? Bueno, porque es un espíritu de error que viene para poder confundir a las multitudes que decidieron rechazar a Jesús. Usted puede pensar, cuando yo veo un mitin político luego y veo el político lo que está diciendo y todo eso, y ves toda esa gente enardecida ahí, y dices tú, ¿cómo pueden estar siguiendo a esa persona? ¿O cómo pueden estar? ¿Por qué? Porque tienen una venda, no lo pueden ver. Simplemente están cegados. ¿Por qué? Por la misma manipulación y por sus mismos deseos, están cegados. Bueno, este espíritu viene a hacer algo similar así. Y usted se va a decir, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es? Yo diría ahorita, ¿cómo es posible que alguien rechace a Jesús? Cuando tú tienes una revelación de decir, Jesús es el ser más maravilloso que puede existir. Nos amó hasta el grado de dar su vida por nosotros, ¿sí? Nos amó con un amor que no podemos ni comprender, ¿sí? Y cómo hay gente que lo puede dar la espalda, cómo hay gente que puede maldecir el nombre de Jesús, cómo hay gente que puede no interesarle Jesús, siendo que hizo todo eso por nosotros. Pero hay gente que lo rechaza, hay gente que maldice eso para su propia perdición, pero lo hacen porque están engañados. Entonces así va a venir un espíritu de error. Este es el espíritu del anticristo. Y usted no se va a explicar por qué gente sigue creyendo en eso. Pero dice aquí la escritura, vamos a seguir leyendo. Dice que se va a presentar en 3 formas. La primera de ellas es anticristos, gente que se opone. A lo mejor usted conoce a algún anticristo ya. Gente que se opone, todo lo que tenga que ver con Dios, no, con Jesús, no quiere tener que ver nada con esa persona, ¿sí? Y en la historia ha habido muchos personajes que se han levantado, ¿sí? Y pues se han levantado y se han extinguido, ¿verdad? Porque al final de cuentas solamente era para cumplir una función en un determinado tiempo, ¿verdad? Pero en el segundo lugar dice que está el anticristo como tal, como personaje. Es una persona, es la manifestación final de los últimos tiempos que vamos a ver. Dice, aún no se ha revelado quién es. Yo no sé si ya está en operación ese personaje. Es muy probable que sí, pero poco a poco lo vamos a ver y vamos a ver que de pronto, ahorita se han empezado a hablar, yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero se ha empezado a hablar de que, oye, las cosas están muy desordenadas, necesitamos tener un gobierno global. Y cuando yo escucho eso, me brinca, ¿no? Es decir, un gobierno global. Pues a lo mejor la gente dice, no, sí, pues para que ya todo esté bien y no, ¿qué tiene de malo, verdad? Pero es parte de la plataforma en la cual se va a mover ese personaje en un gobierno global que lo va a encabezar, ¿verdad? Quizás a muchos no le interesa el tema pero yo le pido que ponga atención porque estamos todos involucrados ahí, ¿verdad? Va a suceder eso. Y yo no quiero que usted sea parte de aquellos que les pasó de noche, no supieron. Y con mucha facilidad se pueden adherir a algún grupo o a otro cuando de pronto se están adhiriendo a un grupo que está abiertamente en rebeldía al Señor. Tenemos que ser muy cuidadosos. Pablo le decía a Timoteo, ten cuidado de ti, Timoteo, y de la doctrina. O sea, ten cuidado de ti y de lo que crees. ¿Qué cosas crees? Porque lo que creemos tiene que estar basado en la Escritura, lo que dice la palabra de Dios. Si lo que creemos no está basado en la Escritura, es probable que hay un espíritu de error que se está metiendo ahí en tu doctrina. Y nosotros tenemos que ser vigilantes y cuidadosos de eso. Entonces este anticristo, que no lo hemos visto, dice, va a dominar la raza humana. Todo el mundo se va a ir tras él.
convencidísimos de que esa es la forma, ¿verdad? Y la tercera es el espíritu del anticristo, que le digo es el que va a estar haciendo esa operación, convenciendo y haciendo que toda la gente le siga, ¿verdad? Hay algunas marcas que nos van a servir para identificar que está pasando esto. Dice, la primera marca, y es de lo que le hablaba ahorita, es generalmente va a ser alguien que tiene una extracción religiosa, o sea, alguien que conoce de Dios, alguien que conoce. Si usted se fija, si bueno, ¿cómo es posible que alguien que conozca de Dios se le vaya a oponer a Dios? Pues el ejemplo más claro es el diablo, ¿sí? Él estaba con Dios, fue creado por Dios. Dice que era precioso, un querubín grande, maravilloso, prácticamente sin defecto alguno. El único defecto que empezó a notársele fue la rebeldía. La rebeldía, que él quería ser como Dios. ¿Sí? A pesar de estar con Dios, se salió para oponerse a Dios. Entonces, por eso le digo, el anticristo va a ser un personaje que conoce de la Escritura, pero quiere tomar el lugar de nuestro Señor Jesucristo. Quiere suplantar. Esa es su intención. ¿Sí? La segunda cosa que va a suceder es que, o la segunda marca, es que él va a negar que Jesús sea el Mesías. ¿Sabes qué? Jesús fue un hombre que vino, como le decía ahorita, un profeta, y él simplemente vino y anduvo haciendo bienes, y luego se casó y se fue para la India y pasaron otras cosas. Todas esas corrientes no se las estoy diciendo yo porque me las estoy imaginando, ya existen. Ya existen esas corrientes de pensamiento. Gente piensa que Jesús se quedó aquí, que no ascendió al cielo y que se casó y puras tonterías como esa. Cuando la palabra de Dios es clara, ahí en Hechos capítulo 1, cuando dice que había ahí cerca de 500 hermanos y lo vieron irse al cielo. Uno elige creer eso o creer esa sarta de mentiras donde están hablando de Jesús, y pero mucha gente cree eso. Yo conozco gente que cree eso y dice no, Jesús fue un buen hombre, pero él no. Entonces, si Jesús no murió, fíjese bien a dónde va esto, si Jesús no murió y resucitó, pues entonces ¿en qué se sostiene nuestra fe? Porque en realidad nosotros tenemos la salvación por causa de la sangre de Cristo. Entonces todo aquel que dice Jesús no murió, lo que está diciendo es, ¿cuál Salvador? No hay Salvador alguno. Cuando nosotros estamos ciertos y convencidos de que Jesús murió por nosotros y resucitó al tercer día. Y se fue con el Padre y viene por la iglesia y después vendrá otra vez. Porque eso es lo que dice la palabra. Entonces, esas cosas no nos debe de mover a nosotros jamás, de ninguna manera. Por eso el apóstol Pablo decía, miren, si alguien viene detrás de mí y les cuenta otra historia, no le crean. Sea maldito el tal que les venga a contar otra historia, porque esta es la verdad. Él quería prepararlos porque quizás Pablo decía, detrás de mí van a venir otros y van a traer otras ideas y otros pensamientos y van a querer pervertir la fe de aquellos que le han puesto su fe en Jesucristo. Entonces es importante, él va a negar que Jesús sea el Mesías. La tercera marca es que él va a negar al Padre y al Hijo. Entonces es como una señal fuertísima de que él dice no. Y la cuarta señal o la cuarta marca dice ahí que está en 1 de Juan capítulo 4, dice, él niega la venida del Mesías. Él niega que va a venir otra vez. O sea, si él lo niega como Mesías, va a negar que él va a venir otra vez. ¿Sabes qué? Esto se acabó, aquí soy yo soy el que tenía que venir y aquí estoy, ya estoy presente. Y gente va a decir,
Mucha gente, no poca, mucha gente va a decir eso. Lo van a aplaudir, ¿sí? Por ejemplo, uno de los grupos más grandes que hay en el mundo es el Islam. Quizá usted ha oído del Islam. Y es una corriente muy, muy fuerte porque hay mucha gente que sigue al Islam. De hecho, pues es todo lo que estaba sufriendo ahorita el pueblo como tal, el pueblo de Israel, es con todas las naciones islámicas, ¿verdad? Pero eso pasó desde el siglo, no sé, 17, desde que empezó a Mahoma a decir. Mahoma era un, ¿cómo se llama? Era un hombre que se autoproclamó profeta. Y él dijo, yo tuve un encuentro con un ángel. Y el ángel me dijo, ¿verdad? ¿Sí? Él fue el que me llamó a esto y ahora por eso es que estoy sirviendo a Alá. Él le menciona a Alá, ¿verdad? Fue en el siglo VII, más bien, aquí lo tengo anotado, en la península arábiga. Dice, se declaró profeta y afirmó haber recibido de un arcángel la revelación de la religión que se convertiría en el Islam. Dice, también afirmó que el Islam era el verdadero cumplimiento entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Entre el Antiguo y el Nuevo Testamento él era el cumplimiento, ¿verdad? Y dice, afirmaba que los evangélicos y los cristianos habían pervertido el evangelio, ¿sí? Y entonces por eso es que eran enemigos. Por eso es que usted ve en una nación islámica, si llega un cristiano, o sea, son enemigos. Ellos quieren matar a los cristianos, porque según ellos, los cristianos y los evangélicos pervirtieron el evangelio. Entonces ellos dicen, nosotros los vamos a aniquilar. Entonces toda la corriente del Islam es esa. Y el Islam se ha ido colando a otros países, colonizando, porque es un espíritu de error y la gente lo cree. Y entonces ahí ustedes pueden ver la condición en que viven las mujeres bajo ese régimen terrible, ¿verdad? Cómo viven las mujeres que están bajo esa ideología, ¿verdad? Y entonces eso es lo que piensa Mahoma, ¿verdad? O eso es lo que pensaba Mahoma y eso es lo que metió en sus líderes. Y por eso ellos no tienen segura la salvación, ¿verdad? Porque dicen, pues al final yo voy a hacer buenas obras porque una vez que llegue allá, todas las obras que hice, pues me van a contar. Y entonces, entre más cristianos yo mate, pues yo voy a estar mejor allá. Ellos han podido entender eso como una verdad. Y usted dice, oye, pero ¿cómo pueden pensar eso? Sí, porque usted puede pensar claramente. Ellos no piensan claramente, porque están confundidos, porque están engañados. Muchos de ellos han tenido revelación de Jesucristo y algunos están saliendo de ahí. Mucha gente está saliendo del Islam, porque Jesús está manifestando a ellos, porque Él no quiere que se pierdan todos ellos. Pero al final es una religión que está completamente idólatra, ¿verdad? Y que tienen en contra de del pueblo cristiano y del pueblo judío, nos odian. Tienen un odio, ¿sí? Esa es una realidad. Entonces, a veces la gente piensa, no, pues los islámicos no son tan malos. Simplemente su ideología está completamente pervertida. Está completamente fuera de lo que nosotros conocemos. O es más, para ellos, todos los que no son islámicos, somos como una clase un poquito inferior que ellos. Como si ellos fueran este nivel de clase y nosotros fuéramos este. Nos consideran inferiores por no ser del Islam, ¿verdad? Y ellos dicen, no, nosotros somos superiores, ¿verdad? Ellos se consideran así superiores. Y obviamente pues habrá gente que dice en esos años de represión de tanta que tienen,
pues ellos siguen pensando, nosotros somos la verdadera raza que Dios seleccionó, ¿verdad? Entonces todos los demás son los infieles y los infieles necesitan morir. Ese es el punto. Eso enseñan ellos. Entonces, por eso es que decimos que pues lleva muchos años, dice los estudios, dicen más de 13 siglos de estar así. Llegaron a ese nivel. Antes no tenían ese nivel. Antes había maestras en el Islam, en los países islámicos, pues que daban sus clases vestidas así como ustedes. Ahorita ya no puede. Llegó a tal grado la opresión que ahora pues están cubiertas desde la cabeza hasta los pies y aquí con una poca malla para ver a través de esa malla, y así tienen que vivir. A las niñas las mutilan como un rito, casi como la circuncisión a los varones, y a las niñas también las mutilan, ¿verdad? O sea, completamente reprobado, pues. Pero así viven. ¿Por qué? Por esa corriente en la que están viviendo, ¿verdad? Entonces, toda esa corriente niega rotundamente que ellos creen que Jesús era un profeta. En el Corán, el libro de los islámicos, ahí hablan de Jesús como que era un profeta, y dice era un buen hombre y todo eso, pero él no se fue al cielo, él no murió, más bien, él dice, él se fue al cielo, pero él no murió. Entonces, si Jesús no murió, pues entonces no tenemos nosotros la certeza de la salvación, porque nuestra certeza es la muerte de Cristo, que Él llevó nuestros pecados, ¿verdad? Y murió en nuestra sustitución, ¿sí? Él murió por nosotros. Entonces es importante, son cosas que quizás usted no ha escuchado, pero es importante que usted las escuche, porque es parte de nuestra fe, de lo que se sostiene nuestra fe. Nosotros creemos que Jesús vino, murió por nosotros, pero debe saber usted que hay gente que no piensa así y se va a encontrar con ellos, y en el futuro cercano o lejano le van a tratar de convencer de esa corriente, y es donde usted se tiene que mantener en la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que Él vino porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí en la mezquita, hay una mezquita ahí en Jerusalén, hay un domo así dorado. Cuando usted ve una foto de Jerusalén, se ve esa mezquita, es de los musulmanes, y ahí adentro, ahí ellos adoran a Alá. Está contigua al muro de los lamentos, al Cotel. Y en esa mezquita dice, en varios lugares hay una inscripción que dice, Dios no necesita hijo. Dios no necesita hijo. Se repite esa inscripción ahí dentro de la mezquita. Entonces, ¿qué es lo que están diciendo? Pues que Jesús no existe. Eso es lo que hay dentro de esa mezquita. Una declaración de que Jesús no existe. Jesús no existió. ¿Verdad? Entonces, por esa razón nosotros tenemos que saber eso también, porque aquí lo dice la palabra. Usted tiene que tener el consejo completo. Pablo decía eso, no he rehusado darles todo el consejo de la palabra de Dios, porque no solamente vamos a hablar de cosas que nos son agradables, cosas que nos alegran, que nos dan esperanza, que nos da el amor, el perdón, la restauración, la fe, la paciencia. Todo eso es importante, pero esto es algo que también va a suceder y necesitamos tener el conocimiento. Y se va a encontrar usted de pronto con gente que le dice, bueno, ¿para qué lees la Biblia? Es un libro que se contradice y está lleno de errores y esto y lo otro. Cuando usted escuche eso, piense en esto, porque hay un espíritu de error que le está tratando de quitar de ahí. Y no le digo para que condene a esa persona, sino para que sepa cómo orar por esa persona, ¿verdad? Es muy importante. Y ahora, para hablar de la persona del anticristo, ¿verdad? Quizás no sabemos cuánto tiempo, pero segunda de Tesalonicenses capítulo 2,
nos habla un poquito de eso. Según de Tesalonicenses 2, verso 1 y 2. Dice aquí, está hablando acerca de la venida de nuestro Señor. Dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. No cambie su modo de pensar porque cualquier tacuache venga y le cuente una historia. No puede aceptar eso. Tenemos que tener, esto es lo que la palabra dice y yo no puedo cambiar porque ahí lo dice. No le puedo borrar, no le puedo cortar una página porque ahí lo dice. Que nadie te mueva. ¿Sí? No dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. No se preocupe, no se angustie ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra. En el sentido de que el día del Señor está cerca. El Señor está cerca. ¿Sí? Eso es lo que está diciendo, pues se refiere a la segunda venida. Y dice el versículo 3, nadie os engañe en ninguna manera, porque van a tratar de encontrar la manera de engañarle. Dice, en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Esa es una. Y la segunda es, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿De quién está hablando? Del anticristo. Se va a manifestar el anticristo y entonces ya la venida está inminente, inminente. Generalmente va a ser alguien que tenga conocimiento bíblico, alguien que conozca de la palabra. Algunos decían, pues quizás será alguno de los reyes españoles o quién sabe si vendrá de aquellos países, quién sabe de dónde va a surgir, pero va a surgir alguien que conoce mucho del evangelio. Sí, alguien que conoce de la ley de Dios, alguien que, dice la palabra de Dios, que no va a tener afecto por el amor de las mujeres. Quizás va a ser un hombre que no se percibe como hombre. ¿Sí me entiende la explicación? Dice, porque no apreciará el amor de las mujeres. Entonces, quiere decir que tendrá algunas tendencias negativas, ¿verdad? Entonces eso es lo que está hablando la palabra de Dios, que eso viene. Y dice, quisiera ir al último versículo, ya el tiempo se me está agotando, pero si me da un poquito de tiempo le voy a poder terminar esta parte. En Apocalipsis capítulo 13 y versículo 1. Vea lo que dice. Dice, vi una bestia que subía del mar. Ese es el nombre bajo el cual se le conoce también al anticristo, como la bestia. Con 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos había 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo con pies de oso, boca y como de león. Y el dragón, usted se acuerda que cuando habla del dragón está hablando acerca de Satanás, la serpiente antigua, le dio su poder, su trono y gran autoridad. Dice, vi una de sus cabezas como herida de muerte y su herida mortal fue sanada. Va a hacer pasar como que estaba muerto, pero está vivo, ¿verdad? ¿Cómo fue posible? Ese hecho va a hacer que muchos crean lo que estaba pasando, ¿verdad? La clase, el poder de ese personaje, ¿verdad? Dice, y todo el mundo se maravilló y siguió a la bestia, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Dice, ese es como la gente va a estar captada, va a ser captada su atención. Y dice, y lo van a adorar al dragón y van a adorar a la bestia. Es algo terrible, eso poco no es cierto. Es importante que uno sepa eso, porque es parte de lo que va a suceder en los eventos futuros. Ahí está, eso va a pasar, ¿sí? Ese es el cuarto título del anticristo, la bestia, ¿sí?
una persona que se va a levantar y Satanás, o sea, el dragón, le va a dar toda la autoridad para hacer, ahora sí que le permitirá dominar a la humanidad. Van a poder ser dominadas, ¿verdad? Y dice ahí más adelante en Apocalipsis 13, versículos 6 y 7, dice, y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le da autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. ¿Sí? Es tremendo, ¿a poco no es cierto? Él es un opositor al Señor. Se levantó para hacer una oposición, ¿verdad? Y el versículo 8, ¿qué dice el 8? Sí, y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida. Dígale a su vecino, yo ya estoy inscrito en ese libro. Yo no soy llamado para adorar a esa bestia, ¿verdad? Pero hay muchos que no están y van a correr en esa multitud para adorarlo, ¿verdad? Porque el Señor va a guardarnos a nosotros, nos va a guardar. Y dice que cuando venga Jesús en su segunda venida, dice, le va a destruir con la espada de su boca cuando Él venga en su segunda venida. Entonces piensa simplemente con hablar con las puras palabras de Jesús, ¿verdad? No hay forma, ¿verdad? Entonces nosotros, Jesús les dijo a sus discípulos cuando ellos salían y le decían a Jesús, Señor, los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y le dice, eso no es nada. Alégrense de que sus nombres están inscritos en el libro de la vida. Eso es lo que vale la pena, ¿verdad? Porque eso tenía un costo que no podíamos pagar nosotros. Pero cuando aceptamos a Jesús y le decimos, Señor, conviértete en el Señor de mi vida, toma el trono de mi corazón, entonces nuestros nombres fueron inscritos allá. ¿Sí? Entonces nos resta a nosotros velar, orar, mantenernos, ¿sí? Confiando, pero alertas, todo eso que está sucediendo. Porque quizás, como dice ahí la palabra, dice, de aquí mismo pueda salir gente que se opone. Y nosotros tenemos que tener misericordia, simplemente orar. Pero hay algunos que dice, salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Es difícil poder ordenar eso en nuestra mente, ¿verdad? Porque uno dice que nadie se vaya, que nadie se pierda, no quiero que ninguno falte. Pero dice el Señor, pues algunos se van a ir. Yo le digo, Señor, yo aquí me quedo, ¿verdad? Por último, le quiero leer este versículo para terminar. 1 Pedro 4:7 dice, mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Ciertamente eso viene. Hay muchas más preguntas, obviamente que yo no puedo hablarle todo lo que es el anticristo en una reunión de 45 minutos, pero hay mucho más. Usted puede leer mucho más de esto, conocer mucho más y estar alerta, atento a lo que está pasando. Estar intercediendo por familia, por amigos. Algunos quizás están atrapados en alguna corriente de pensamiento, ¿sí? Están confundidos. Pedirle al Señor que les quite la venda, que les conceda el arrepentimiento
para que puedan conocer. El Señor en algún momento tuvo misericordia de nosotros y nos removió la venda y pudimos ver que efectivamente nuestro Señor Jesús vino hace 2000 años, ¿sí? Y murió por nosotros, pero va a venir por su iglesia y después va a venir y se va a quedar aquí y va a durar 1000 años su gobierno hasta que entregue el trono, entregue el gobierno al Padre y entonces venga el juicio del trono blanco. Hay un calendario, ¿sí?, de eventos que van a ir pasando antes de que llegue el fin. Pero sin duda va a llegar. Lo importante es que usted esté preparado, cada uno de nosotros. Y si hoy con este tiempo que compartí con ustedes despierto su interés por conocer más de lo que Dios está haciendo, yo le doy gracias a Dios, porque de eso se trata, de que nosotros estemos enteramente preparados, conociendo, para presentar defensa de aquel que nos demande, ¿sí?, razón del por qué tenemos la fe que tenemos. ¿Por qué creo lo que creo? Porque aquí lo dice, que uno pueda defender, ¿sí?, esa posición que hemos adquirido, ¿verdad? De eso se trata. No es para pelear, pero saber por qué creo lo que creo, por qué espero lo que espero, porque aquí lo dice la palabra de Dios. No es porque alguien me convenció, es porque la palabra de Dios lo dice claramente. Amén. Póngase en pie, por favor. El tiempo está cercano. ¿Todos están listos? Es importante que estemos listos, ¿sí?, porque ese día va a llegar. De repente vamos a ver cosas que están sucediendo. Cosas van a estar pasando. Sobre todo cuando vemos todavía parte de nuestra familia que aún no se rinde al Señor, nos debiera motivar a estar orando por ellos, a interceder por ellos. Cuando vemos que todavía no tienen ese compromiso, cuando vemos que necesitamos, oye, ve a la iglesia, ve a la iglesia, ve a la iglesia, todavía no entienden la necesidad. No ha caído, como decía la pastora, el 20 todavía. Y necesita alguien estar. Pero bueno, si es necesario, hay que estar. No todos fuimos convencidos de la misma manera. Yo le digo, el día que Jesús nos convenció a Tere y a mí, ese día fue un día tremendo, porque ese día marcó, ¿sí? Jamás, ni un cigarro más, jamás, ni una borrachera más, jamás, ¿sí?, ni una palabra de grosería. Todo fue cambiado en un día, y un celo y un deseo por estar y por estar y por estar. No a todos nos pasa de la misma manera, pero yo le digo, en la medida que usted se rinda al Señor, usted va a ver su poder, su gloria obrando en su vida. Pero necesita rendirse y creerle al Señor. Vienen tiempos difíciles, pero nosotros vamos a ser guardados de esa hora de prueba que viene sobre todo el mundo. Él nos va a guardar de la hora de prueba. No dice que nos va a guardar en la prueba, nos va a guardar de la hora de prueba. O sea que no vamos a entrar en esa prueba, porque Él nos va a guardar antes de eso. Si dijera les voy a guardar en la prueba, quería decir que vamos a estar dentro de la prueba, pero Él nos va a guardar de la prueba. Esa es su misericordia, es su amor. Nos ama con ese amor. Entonces, aun cuando hay gente que está en ese espíritu de error, nuestra tarea es tratar de sacarlos de ahí, pedirle ayuda al Señor. Pero entre más usted conozca, tendrá más habilidad para poder hacer su trabajo, que es sacar a esa gente de esa tiniebla, de esa oscuridad.
porque eso es las tinieblas de las que habla la palabra. Las tinieblas no quiere decir propiamente estar a la medianoche. Las tinieblas quiere decir ignorancia. Las tinieblas son un sinónimo de ignorancia, así como la luz es un sinónimo de conocimiento. Entonces el Padre no quiere que usted esté en ignorancia. El Padre quiere que usted tenga el conocimiento. Y por eso le dio la palabra. Usted tiene la Biblia completa, no le dio solo una porción, se la dio toda. Todo el consejo está ahí. Que nosotros no vayamos ahí, esa es otra situación, es un problema que nosotros no vayamos a conocerlo, pero Él ya no lo entregó todo a nosotros. Si lo leemos nos vamos a dar cuenta. Y cuando tú sabes algo y lo ves lo que está sucediendo en tu alrededor, entonces tú dices, se está acercando esto, porque aquí lo dice, ¿verdad? Entonces seamos diligentes, yo les animo. Padre, gracias esta tarde, Señor, gracias por la oportunidad que nos das de estar aquí, de compartir este mensaje, esta palabra, Señor. Bendice a cada uno, Señor. Esta palabra no es para que tomen temor, Señor, estén en angustia de ninguna manera, Señor. Que esta es palabra para que estén enterados, que estén sabidos, que hay una operación del enemigo, que nada tiene con nosotros. El Señor le reprenda, pero que sin duda esa operación está ahí, Señor. Y es parte de los tiempos finales. Te decimos gracias en esta hora, Señor. Cualquiera que está aquí, que no está a cuentas con Dios, que se siente que debe arreglar su situación con Dios, hoy es un buen momento para arreglar tu situación con Dios. Déjame decirte, yo hace días pensaba en esto, te lo digo de todo corazón, porque a veces nosotros hacemos acciones que defraudan a Dios, que decepcionan a Dios. ¿Sí? Y decimos, híjole, te decepcioné, Señor. Pero eso no quiere decir que sigas decepcionándolo. Si te diste cuenta que decepcionaste a Dios con una situación, con algo que hiciste, pues es para que pares y decidas hacer un cambio. No tienes que seguir decepcionándolo. Si ya lo decepcionaste, ya lo decepcionaste. Pero el Señor dice, venid luego y estemos a cuentas. Si yo te decepcioné por palabras que dice, por acciones que hice, por lugares donde estuve que no debí estar, por cualquier cosa que venga a su mente que le hizo decepcionar, saber que usted estaba decepcionando a Dios con lo que estaba haciendo, es suficiente que se dio cuenta. Yo le digo, no siga decepcionándolo, no siga. Determínese a poner un alto. ¿Sabes qué? No quiero seguir así. Como Pablo, laméntese en eso. Si alguien se hubiera de lamentar, dice Pablo, lamentense en su pecado. Y él decía, miserable de mí, Señor, porque lo que no quiero, eso hago. Y compruebo que tu palabra es fiel y verdadera. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de Jesucristo. Pero usted tiene que entregarle eso. Tienes que entregar, tienes que parar. Si dices tú, yo ya lo decepcioné, ya no quiero seguir decepcionándolo más. No siga decepcionándolo más. Basta el tiempo pasado. Y este tiempo de en adelante vamos a hacer las cosas con todo el esfuerzo lo mejor posible. Porque sin duda el Espíritu Santo nos va a ayudar. Padre, gracias te doy, Señor. Aquí están tus hijos, tú los ves. Tú oyes su voz, Señor. Yo no sé si alguno tiene que decirte algo, que te lo diga ahora, Señor. Que ahora se ponga a cuentas contigo, Señor, porque esto es algo personal. No necesita una persona para confesarse, te confiese contigo directamente, te diga lo que hay en su corazón. Señor, yo sé que tú lo vas a perdonar y lo vas a limpiar y lo vas a restaurar otra vez, Señor, porque así eres tú. Así eres tú, Señor, maravilloso, perdonador, Señor, lento para la ira, grande en misericordia, que se duele del castigo, pero también que de ninguna manera tendrá por inocente al perverso, al malvado.
Así que aquí está tu pueblo, Señor. Yo he compartido este mensaje, esta palabra, Señor. Padre, bendícelo, bendice sus generaciones, bendice su entrar, bendice su salir, bendice el trabajo de sus manos, Señor. Todo lo que toque, Señor, sea transformado y cambiado, Señor. Tu gloria sea con ellos, Señor. La gracia tuya, la comunión con tu Santo Espíritu, Señor, al 100 en el nombre de Jesús. Yo los bendigo esta tarde en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén.